Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina en este mes de septiembre de la Biblia y en esta semana especial de la catequesis. Esta tercera semana de septiembre la dedicamos a la catequesis después de haber celebrado con alegría también la independencia de nuestro país. Esto es bicentenario. También celebramos la alegría de que Cristo es anunciado, es madurado en la fe a través de la catequesis. Esto implica una realidad maravillosa en la vida de nuestra Iglesia Católica, con miles y miles de niños, de jóvenes y de adultos, de catequistas, de sacerdotes, de religiosas, involucrados en la educación de la fe. Hermoso, la catequesis es una fuerza maravillosa en la vida de la Iglesia. Con la catequesis maduramos, iniciamos a la vida cristiana. Queremos mandar un cariñoso saludo, un abrazo grande a todos los sacerdotes, religiosas, a nuestros pastores, nuestros obispos, a la Comisión Nacional de Catequesis de nuestro país, a cada comisión diocesana, a todos los catequistas de Costa Rica, a los catequistas de nuestra diócesis aquí en San Isidro, a los formadores, a los niños que participan en la catequesis en todos los niveles de catequesis, a los jóvenes, a los adultos, a toda la gente que está involucrada en la catequesis. Esta es la Semana Nacional de la Catequesis y nos llenamos de gozo y de alegría, nos motivamos, hermanos. ¿Por qué? Porque es hermosa la catequesis. Hay un montón de gente que ama la catequesis, ¿no? Un montón de catequistas, un montón de hermanos que estamos trabajando fuerte para que la catequesis sea de verdad un instrumento para que la palabra de Dios llegue al corazón de cada persona. Y es hermoso, la dinamicidad, aún en medio de la pandemia. Me pongo a pregúntese, ¿cómo ha seguido nuestra fe en este tiempo de pandemia? Escuchémonos, dialoguemos. ¿Cómo ha sido la experiencia de la fe en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha sido la catequesis? A ver, ¿cómo ha sido la catequesis en su parroquia, en su comunidad, en su pueblo? Los niños, los jóvenes, los adultos han podido seguir adelante en la catequesis en medio de un montón de tempestad, como decíamos ya en el programa anterior, de dificultades. Hay que decir una cosa hermosa: la catequesis ha seguido adelante, ¿verdad? La pandemia no ha destruido la experiencia profunda de nuestra fe. En medio de grandes restricciones y graves dificultades, hemos seguido adelante. Y claro, sé que alguna que otra parroquia, alguna comunidad ha tenido que suspender totalmente la catequesis. Esa es la triste realidad de las situaciones difíciles que se han vivido. Pero en otras muchas, en la mayoría de parroquias, de comunidades, en las familias, la catequesis ha ido adelante con una nueva modalidad a distancia, virtual, de la manera que fuera, digámoslo lotico, de la manera que se pueda, de la manera que fuera posible, ¿verdad? Haciendo, como dice la gente, de tripas chorizos. Ahí vamos sacando la catequesis adelante. Y un reconocimiento grande a los catequistas. Oye, hay que aplaudirles. De verdad que Dios les ha elegido y les ha enviado, les ha llamado, les ha dado esa fuerza. Como en medio de la pandemia han sido héroes los catequistas, con muchos sacerdotes y religiosas, porque han llevado adelante este proceso de catequesis a pesar de los miedos, de las dudas, de la brecha tecnológica. ¿Verdad? Algunos ni siquiera sabían cómo encender una computadora, cómo usar Zoom, cómo usar un WhatsApp, y todos han aprendido con mucho gozo. Alguno que otro dijo: no, a mí me da miedo, a mí me da vergüenza, yo me retiro. No. Aquí seguimos todos adelante en la barca, sin miedo, porque el Maestro está con nosotros. Quiero invitarle a que vea este video del Padre Mario Montes, que nos motiva a celebrar esta Semana Nacional de la Catequesis. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el presbítero Mario Montes Moraga del Centro Nacional de Catequesis desde la sección de animación bíblica de la pastoral. En este mes de la Biblia, 28º, hemos querido, para que todos ustedes puedan acceder al material de la Semana Nacional de la Catequesis, ir viendo cada uno de los diversos encuentros. Son 8 encuentros. Ustedes lo pueden hacer durante esa semana o lo pueden hacer también a lo largo del mes de la Biblia.
En el primer encuentro vamos a tratar el tema de Jesús y la tempestad desde el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Es un texto donde nos encontramos con Jesús calmando la tempestad, pero en especial calmando el terror y el miedo que los discípulos experimentan en medio del lago. La palabra clave del encuentro es el miedo de los discípulos y el miedo nuestro que de una u otra forma hemos experimentado ante la pandemia, junto con la reflexión que el Santo Padre, el Papa Francisco, hizo al comienzo de la pandemia en la Plaza del Vaticano en Roma, en medio de una oscuridad, de una tarde lluviosa. Se refirió a este texto de la tempestad calmada, tratando de tranquilizar desde la palabra de Dios a todos aquellos que lo escuchaban, tanto en Italia como en el mundo entero. Por eso, desde ese encuentro con Cristo en medio de la tempestad, le invitamos a que mediten ustedes y yo en ese texto de la tempestad calmada, viendo cómo Jesús el Señor tiene poder sobre cualquier tempestad, situación adversa o lo que la pandemia nos haya traído en el ámbito de la enfermedad, de la misma vida de familia, etc. Así que ojalá que este texto sea un texto profundamente esperanzador para este mes de la Biblia en que todavía la pandemia sigue haciendo sus estragos. Pero por encima está el poder de Jesucristo que nos dice, al igual que a sus discípulos, no tengan miedo, aquí estoy yo. Que Dios les bendiga y hasta siempre. Queridos hermanos, quiero motivarles de nuevo para que en su casa, en su salón, en la escuela, en el colegio donde usted trabaje, en el restaurante, en el lugar donde usted esté, usted haga un pequeñito o mediano o grande como usted, según su creatividad y sus posibilidades, altar a la Biblia. Y hagamos ahora la entronización. ¿Qué es la entronización de la palabra? Es llevar en nuestra casa, ¿verdad? Hagámoslo todas las semanas, en nuestra casa, llevar la palabra y ponerla en el altar. Dejarla toda la semana ahí abierta, ponerle una vela, ponerle una lucecita, lo que ustedes, una flor, lo que ustedes quieran. De esa palabra irradie para nosotros la luz de Cristo, el Señor. El que escucha esta palabra, dice Jesús, y la pone en práctica, ese es discípulo mío. Vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas, es el capítulo 7, una palabra hermosa que nos recuerda la acción poderosa de Dios en medio de su pueblo. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que él oía, se fue a Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera a salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando yo ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al capítulo 7 de San Lucas, encontramos una escena allá en Cafarnaúm, donde Jesús, después de haber predicado y caminando, él se le pide un milagro. El centurión, que era un hombre romano, no era judío, manda a pedir a Jesús un milagro, una sanación,
de uno de sus colaboradores, de sus siervos, de sus servidores, que está enfermo, gravemente. Y a Jesús le impresiona, hay dos cosas que le impresionan. Le impresiona la fe de aquel hombre, aún sin ser un hombre de religión judía. Confía en que una palabra de Jesús puede sanar. Eso es hermoso, hermanos. Una palabra de Jesús puede transformar nuestra vida. A veces nosotros no hablamos de Jesús. La catequesis es para eso. La catequesis es para que usted y yo nos iniciemos en la vida cristiana. Abramos el oído a la palabra de Dios y dejemos que el Señor transforme nuestra vida. La catequesis no es una clase para dar un tema sobre la fe. No es simplemente una transmisión de clase, de teorías, de conceptos, de normas, de prohibiciones. No. La catequesis es una experiencia profunda de encuentro con Jesús. Los catequistas, los miles de catequistas de Costa Rica, especialmente los catequistas de nuestra diócesis de San Isidro, lo saben. Somos más de 5,000 aquí en San Isidro. Saben que la catequesis es un instrumento para que cada persona, niño, joven o adulto, se encuentre con Jesús. Qué importante que ustedes en su casa, padres de familia, catequizando niños, jóvenes o adultos, nos ayuden a que la catequesis sea cada día más hermosa. La Comisión Nacional de Catequesis, con el CENACAT, el Centro Nacional de Catequesis, hace un gran trabajo para que tengamos subsidios, instrumentos, materiales, procesos, itinerarios adecuados para el mundo de hoy, para transmitir la fe cristiana. Pero somos nosotros, los catequistas, los catequizandos, los que estamos involucrados en la catequesis, que le damos vida a todo ese instrumento, a ese trabajo, a esa maravilla de subsidios. Quiero invitarles a que experimentemos esto. Claro que la pandemia nos hizo mirar de otra manera. Vea qué interesante. Se dieron cuenta que por primera vez en el Evangelio de Lucas, Jesús, oiga, suena extraño lo que voy a decir, ponga atención. Jesús hace un milagro a distancia. Podríamos decir, adaptados a la pandemia, un milagro virtual. Normalmente la persona llegaba al sordo o el ciego y estaba ahí. Y Jesús de manera presencial, ahí en el mismo lugar, en la presencia del enfermo, hacía el milagro. ¿Verdad? Tocó con los ojos del ciego. Aquel hombre del Evangelio de Marcos, del capítulo 7, le metió el dedo en el oído y le tocó con saliva la lengua. Finales del capítulo 7, del versículo 31 en adelante de San Marcos. Pero en el capítulo 7 de Lucas, Jesús hace un milagro a distancia. ¿Verdad? Es curioso, porque hemos tenido nosotros que buscar opciones, estilos, modalidades para la catequesis. Y en muchísimas parroquias y en muchísimas comunidades se ha desarrollado una catequesis a distancia. Hay gente que dice, bueno, eso no sirve, eso no. Pues algún juguito le hemos sacado y de algo ha servido para seguir llevando adelante el proceso. Jesús hoy, en el Evangelio que hemos leído, capítulo 7 de Lucas, hace un milagro, digámoslo así, a distancia virtual. No tenía al enfermo ahí, ¿verdad? Le dice el centurión, una palabra tuya basta para sanarse. Y Jesús sana al enfermo desde la distancia, no lo tiene al frente. Hemos tenido que usar hoy los WhatsApp, en muchas parroquias, muchas comunidades han hecho como un correo, una cajita, han puesto ahí el material para que los niños y los jóvenes hagan sus trabajos. Y hemos seguido adelante. Maravilloso. La pandemia no ha acabado con la catequesis. Ahora quiero invitarle a profundizar cómo ha sido esta catequesis virtual a distancia o tutorial que hemos desarrollado en muchas parroquias. Quiero invitarle que de la mano del señor Pedro Madrigal, que es nuestro encargado de la oficina de tecnología y de catequesis virtual a distancia, descubramos más sobre la catequesis a distancia. Mírelo con alegría este video y disfrútelo y dése cuenta que la catequesis sigue adelante. En esta Semana Nacional de Catequesis, un saludo y escuchemos con atención. ¿Qué tal, queridos catequistas? Bienvenidos a la oficina de catequesis digital del CENACAT. Mi nombre es Pedro Madrigal y estoy aquí con ustedes hoy para darles unos pequeños tips de cómo mejorar la catequesis virtual. Empezamos.
Antes que nada quisiera aclarar 3 conceptos fundamentales. El primero es, ¿qué es una catequesis en línea? Una catequesis en línea utiliza una plataforma de aprendizaje, un programa, un sitio web especializado para el aprendizaje para brindar esa catequesis. Adapta el proceso educativo a una catequesis. La más famosa plataforma de estas es Moodle, que la utilizan universidades a nivel nacional e internacional e incluso instituciones como el Ministerio de Educación. Luego tenemos la catequesis virtual, que es un encuentro que se da por medio de un programa que usualmente sirve para videoconferencias como Zoom o Google Meet, y la catequesis se hace en vivo pero a través de la pantalla. Eso es una catequesis virtual. Y finalmente tenemos la catequesis tutorial, que es una combinación entre encuentros a través de videoconferencias con algunas asignaciones de reflexión que se dejan para el estudio independiente. Una vez que hemos aclarado estos conceptos, te queremos compartir algunos consejos para la mejora de la catequesis virtual. El primer consejo es sobre la inscripción. Recordemos llamarla por su nombre, pues no es matrícula, porque no es algo académico. Durante la inscripción, sea presencial o sea virtual, te recomendamos el uso de Google Forms, que permite entrevistas y encuestas online para facilitar el trabajo y evitar así los contactos innecesarios o estar tocando lapiceros u hojas. Otro de los consejos que queremos compartirte es que los requisitos mínimos que se van a necesitar en tu parroquia para una catequesis virtual deben quedar claros desde este momento. Si ustedes deciden que necesitan siempre la cámara encendida para que haya más familiaridad entre los presentes, deben dejarlo claro desde el momento de la inscripción. Si van a grabar los encuentros, debe quedar claro desde el momento de la inscripción. Debe quedar claro también como requisito mínimo que la persona tenga una conexión más o menos estable para poder conectarse a una reunión por Zoom o para poder ver un video o lo que ustedes vayan a realizar en la catequesis. Pero todo esto debe estar claro para que más adelante no venga alguien a decirnos que se salió porque no tenía los medios. Entonces desde el principio es bueno que esto quede claro. Y si ya nos estamos proyectando al regreso de una catequesis presencial, porque la catequesis se vive en comunidad y la idea es acercarlos, entonces esto también debe quedar claro desde el primer momento de la inscripción, para que cuando se dé la transición de lo virtual a lo presencial no vayamos a tener personas que no quieran continuar. El segundo consejo es con respecto al catequista. Sabemos que hay muchos de ustedes que han realizado un gran esfuerzo por adaptarse a los medios digitales. La invitación es que no tengan miedo, que sigan siendo valientes, que sigan atreviéndose, que sigan buscando, preguntando en internet. Y si usted es un catequista nativo de la tecnología o alguien que no le cuesta, ayude a su hermano, compártale para que la catequesis de la parroquia pues pueda crecer. Recordemos, Dios no escoge a los preparados, prepara a los escogidos. El tercer consejo es sobre la metodología. Un error muy típico es que fotocopiamos el encuentro presencial de manera virtual. Queremos hacer por Zoom lo mismo que hubiéramos hecho presencialmente y eso no puede ser así. La catequesis virtual requiere una planificación específica, por supuesto, similar a la catequesis presencial, utilizando las fuentes y los mismos instrumentos. Pero hay que agregarle un contexto más que hay que analizar, que es el tecnológico. ¿Será que mis interlocutores tendrán los medios para ver un video de 20 minutos o se podrán quedar sin saldo? ¿Será que todos tienen la facilidad para buscar alguna página y hacer una imagen o una línea de tiempo, por ejemplo? ¿O será esto muy avanzado para ellos? Hay un contexto nuevo que hay que leer en cada uno de los interlocutores. Por eso en la metodología vamos a ser muy creativos, vamos a ser muy llamativos y vamos a sentarnos a planificar el encuentro con mucho detalle. Si antes dedicábamos 2 horas, quizá ahora nos tome 3 o más, porque hay que planificar muy bien cada dinámica, cada juego, cada actividad, cada tema, porque hay una diferencia. No es fotocopiar lo presencial en lo virtual, no es hacer virtualmente lo mismo que hubiera hecho presencialmente, no es dar la charla virtual que hubiera dado presencial, porque la atención del interlocutor cambia, no es la misma. Entonces hay que transformarse, investigar, ver videos, averiguar cómo puedo hacer esto más llamativo.
Finalmente, el último consejo es sobre el encuentro. Durante el encuentro pueden mantener oraciones con cantos, videos, música y demás. Ya decía que vale ser creativo, pero sí es necesario que se mantenga la estructura en sus experiencias y en el ser, saber y saber hacer. Un aspecto muy importante y delicado es el manejo que le damos a la información sensible de nuestros catequizandos. Entiéndase su imagen. No podemos publicar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, fotos de un encuentro con ellos si no tenemos el permiso de sus padres. Imagínense ahora en la virtualidad todos los problemas que podrían haber si no sabemos cuidar la imagen de ellos. Por eso, ya les decía antes, desde la inscripción debe quedar claro si necesitamos la cámara encendida siempre o si va a ser necesaria la presencia de un adulto. Si se van a grabar los encuentros, el padre de familia o el interlocutor debe saberlo, debe conocer todo esto. No se pueden publicar este tipo de imágenes sin permiso. Por eso, una recomendación indispensable es que cuando sea un encuentro con niños especialmente, haya un padre de familia siempre con él. De hecho, esto lo implementan en algunos colegios privados por seguridad tanto del niño como del catequista. Otro aspecto importante es mantenernos firmes en la puntualidad y en la asistencia. Si antes controlábamos la asistencia presencialmente, ahora sería bueno que la manejemos también virtualmente. Finalmente, es muy probable que este tipo de metodología nos haga tener que ver la necesidad de dejarles misiones, acuérdense que no son tareas, de dejarles misiones a los catequizandos. Y está bien, no hay ningún problema, solo recordemos que no somos un profesor, que no debemos buscar centrarnos en contenidos, sino en la experiencia que va a brotar del encuentro que nosotros como facilitadores vamos a intentar transmitir a través de una computadora. Esperamos que estos pequeños tips sean de gran utilidad. Si usted nos está viendo a través de nuestra página web, aquí mismo encontrará en este artículo una serie de tutoriales para que le faciliten la catequesis. Si nos está viendo desde nuestro canal de YouTube o desde nuestras redes sociales, vaya ya a nuestra página, busque ese artículo, porque ahí encontrará, como les decía, una serie de tutoriales que les ayudará desde el nivel básico al nivel avanzado para mejorar sustancialmente las catequesis virtuales. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, la palabra nos invita a servir al Señor. Y quiero contarles que este año el Papa Francisco ha instituido con un documento, una bula antigua, un ministerio, el ministerio de los del catequista, que es una realidad hermosa en la iglesia. Desde los primeros siglos, desde los apóstoles, la iglesia ha tenido catequistas, y es un reconocimiento del Papa Francisco, de la iglesia entera, a los hombres y mujeres que sirven a la iglesia como catequistas, ministros de la palabra. ¿Qué significa? Que ahora en adelante la iglesia va a hacer un proceso para que los laicos que son catequistas lleguen a ejercitar un ministerio estable, un ministerio para siempre, como el sacerdocio, como la vida religiosa, obviamente laical, pero un ministerio estable al servicio del Señor. Es una cosa hermosa porque la pandemia reconoce, el Papa Francisco en medio de la pandemia, reconoce el servicio grande de los catequistas. Quiero invitarles a que nos comprometamos a servir al Señor y de manera especial suscite esta semana nacional de catequesis muchos catequistas. Pregúntese, ¿yo podría servir al Señor en la catequesis? ¿Podría acompañar niños, adultos o jóvenes para que encuentren a Jesús e iniciarlos a la vida cristiana? Queridos hermanos, habría que preguntarse, ¿será que el Señor me llama a mí a servirle en la catequesis? Junto a Atenas, una famosísima cantante católica, vamos a escuchar este hermoso canto. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás por ti.
cielo para ti. Queridos hermanos, estamos en la Semana Nacional de la Catequesis y queremos junto a todos los miles de catequistas de Costa Rica cantar este hermoso canto, el canto del catequista. Baile y cante con los catequistas del país. Mensajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, Él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Abre tus puertas ya, que alguien te pide entrar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Ya llega el catequista, viene bajando por la ciudad, amigo de los pueblos, la madre tierra y del mar, amigo de la gente que hace camino al andar. Suben y bajan todos de la montaña de la ciudad, recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Me preguntaba un niño sobre la guerra y el mal. Me preguntaba un niño sobre la guerra y el mal. ¿Dónde es que existe Dios? Ya se acabó el amor. ¿Dónde estará su casa? Porque en la mía ya no hay calor. ¿Dónde estará su casa? Porque en la mía ya no hay calor. Tengo en mi libro abierto lo que es la comunidad. Tengo en mi libro abierto lo que es la comunidad. En ella canto yo, en ella río yo. Es grande el desafío vivir la fraternidad. Es grande el desafío vivir la fraternidad. Ya llega el catequista, viene bajando por la ciudad, amigo de los pueblos, la madre tierra y del mar, amigo de la gente que hace camino al andar. Suben y bajan todos de la montaña de la ciudad, recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Yo soy la servidora, dijo María al Señor.
Yo soy la servidora, dijo María al Señor. Quiero su voluntad, dijo sin vacilar. Dame el silencio, madre, en el justo tiempo de pregonar. Dame el silencio, madre, en el justo tiempo de pregonar. Hay una cosa, hermano, que alguien vino a decir. Hay una cosa, hermano, que alguien vino a decir. Vive para servir, sirve para amar y apuesta por su reino, que es la justicia y la paz. Y apuesta por su reino, que es la justicia y la paz. Ya llega el catequista, viene bajando por la ciudad, amigo de los pueblos, la madre tierra y del mar, amigo de la gente que hace camino al andar. Suben y bajan todos de la montaña de la ciudad, recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, él es tu buen pastor. Sigue al maestro, amigo, haz lo que él te diga y vivirás. Sigue al maestro, amigo, haz lo que él te diga y vivirás. Sigue al maestro, amigo, haz lo que él te diga y vivirás. Sigue al maestro, amigo, haz lo que él te diga y vivirás. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este mes de septiembre, mes de la Biblia, en esta semana hermosa de la catequesis. Un cariñoso abrazo, saludo y bendición a todos los que estamos involucrados en la catequesis. El Señor haga fecundo el trabajo de los catequistas y a todos podamos encontrar la presencia del Señor. Un abrazo, nos vemos a la próxima. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten